Hay personas que sufren de miedo en este lugar. Levante la mano si a usted le da miedo. ¡Qué valiente! Voy a cambiar la pregunta. Levante la mano al que no le da miedo. Ay, tengo unas manos que no hay miedosos aquí. Bueno, les quiero decir a los que levantaron la mano, con mucho respeto, que siempre hay un miedito por ahí. Y el miedo no es malo. El Señor, cuando te creó y nos creó a nosotros con el miedo. Y usted va a decir, ¿y por qué el Señor no nos quitó el miedo? Porque cuando puso el miedo en nosotros, lo utilizó para cosas buenas. El miedo nos ayuda a nosotros a conservar la vida de una manera mejor. ¿Qué quiere decir eso? Yo no me cruzo el I-10 a las 6 de la tarde porque me da miedo que me atropelle un carro. Yo no me subo al techo y corro en el techo porque me da miedo que me caiga. Si yo no tuviera miedo, yo me subiría a todas partes. Yo no me tiro de un lugar muy alto porque me da miedo que me fracture una pierna o un hueso. Entonces, el miedo no es malo. El miedo sirve para proteger la vida. Hay un miedo disfuncional. Déjenme le explico la palabra disfuncional. Funcional es algo que corre bien. Disfuncional es algo que se sale. Quiere decir, no está bien. Y ese miedo es el miedo que seguro algunos levantaron su mano hoy y dijeron, no siento ese miedo. Es ese miedo que me paraliza. Es ese miedo que cuando las situaciones tocan mi vida, empiezo yo a sentir cosas fuertes. Es ese miedo que no me permite a mí rápidamente descubrir lo que sigue hacia adelante. Es un miedo que me frisa, que me congela. Y es un miedo que muy fácilmente puede apagar con los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo tengo acá una lista de miedos de una encuesta que se hizo rápidamente en un lugar, y en el número 12 quedó el miedo a volar, miedo a los aviones. ¿Quién tiene miedo a los aviones aquí? Miedo a volar, y eso tan arriba, y eso, no, qué miedo. Bueno, el miedo a perder el trabajo, el miedo a que su negocio colapse, el miedo a morir solo, el miedo a una enfermedad. Mire esto, tengo un miedo de envejecer. Apareció en el número 8. ¿Quién tiene miedo de envejecer? A ver, ¿quién tiene miedo que le salga otra arruga? Otra arruga, ya ni le cabe una más, listo. Miedo a perder la seguridad. Me pareció algo interesante. Miedo a que todo siga igual. Me conformé. No está bien y como que un miedo a que todo siga igual, como que va a pasar los años y todo igual. Miedo a perder el control. Miedo a la muerte. El número 3. El número 2 me llamó la atención. Miedo a la soledad. Miedo profundo a la soledad. Y el número 1, el que mayor número de personas respondió, miedo al futuro. Ese miedo al futuro significa ¿qué va a pasar mañana? Ese miedo al futuro significa ¿qué pasará con mi relación mañana? Ese miedo al futuro de mis hijos. Es el miedo al futuro de mi negocio. Es el miedo al futuro de mis fuerzas. Es el miedo al futuro de mi cuerpo, de mi salud. Es ese miedo que empieza a cautivar la vida de muchos de nosotros. Es ese miedo de decir ¿qué será de mí mañana? Y hay cantidad de personas que hoy tienen ese miedo y viven con ese miedo constantemente. Es interesante que David, que es uno de los escritores de los Salmos,
vivió esa clase de miedo. David venía de un momento maravilloso. Escuche lo que pasó con David. David venció a un gigante filisteo llamado Goliat. David se volvió exageradamente famoso. David estaba en su mejor momento. Todo el mundo gritaba: ¡viva David! ¡Viva David! Yo me imagino a David pasando por las calles y todo el mundo: ¡David! 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 Él había vencido al gran gigante, pero empezó a tener problemas con su rey Saúl. Y al Saúl empezar a sentir algo en su corazón de envidia y del amor que se estaba sintiendo por David, el rey Saúl decide casi acabar con su vida. Tanto que David se da cuenta y David rápidamente sale huyendo de donde era muy famoso. Quiere decir, salió de su lugar de confort y empezó a buscar dónde esconderse. David se fue, dice el primer libro de Samuel, a la tierra de los filisteos. Y en la tierra de los filisteos era la misma tierra donde había estado, o la misma tierra donde había salido el gigante Goliat. Y David dijo: bueno, ya que me están persiguiendo a mí, pues yo me vengo acá para que me cubran. Pero se empezó a dar cuenta que ese no era el lugar. Entonces David parecía hispano, porque dijo: ¿cómo salgo de aquí? ¿Y sabe qué hizo? David se hizo el loco y empezó a gritar. Y dice la escritura que caminaba por todas partes, rayaba completamente los portones y como loco se movía de un lado al otro. Tanto que Amibelec, que era el líder, dijo: yo no quiero a ese aquí. Yo no quiero tener aquí un loco. E inmediatamente lo expulsaron. Y fue la manera en que David pudo salir de ahí. David estaba en una soledad profunda y empezó a buscar dónde podía llegar. Entonces David encontró una cueva y dice que David se metió en la cueva y empezó a entrar a esa cueva. Yo tengo una foto de esa cueva hoy aquí. En esa cueva, que se conoce como la cueva de Adulán, empezó a David a tener un momento muy difícil, un momento de soledad, un momento de tristeza, un momento de miedo hacia su futuro. Si salía lo iban a matar, si salía las personas más poderosas estaban en contra de él. Yo estoy seguro que él tenía un dolor profundo de haber peleado por su nación y ahora estar metido en una cueva porque lo querían matar por todas partes. Y estando en ese momento sin saber qué venía para él, él empieza a tomar decisiones. Y una de las decisiones que él tomó es: ¿qué voy a hacer con mi vida? Y estando metido ahí, él escribe el Salmo 34. Y vamos a caminar por el Salmo 34 hoy, porque el Salmo 34 también es un acróstico. Y lo interesante del Salmo 34 es que es un acróstico que le falta una letra, pero el acróstico se utilizaba en ese tiempo para que la gente pudiera memorizar los salmos. Entonces, en el momento en que memorizaba los salmos, la persona recordaba, y el acróstico lo hacía con cada una de las letras del alfabeto hebreo. Y esa era la manera en que David escribió este salmo. Huyendo, metido en una cueva, con un miedo gigante por el futuro, sin saber qué iba a pasar para él, él escribe uno de los salmos más poderosos de las escrituras. Yo no sé, pero tú viniste hoy a este lugar y posiblemente tú estás en alguna cueva. Posiblemente hay un temor en ti. Posiblemente hay algo que te está llevando a que no sepas qué hay hacia adelante, a que te dé tanta inseguridad del futuro. Posiblemente puede ser tu relación, posiblemente puede ser alguna decisión que estás tomando, posiblemente puede ser que no ves claridad en tu negocio, o posiblemente es que tu salud no está muy bien, o tu soledad se ve cada vez más profunda, o posiblemente tienes un conformismo terrible en tu vida que estás diciendo: ¿qué sigue hacia adelante? Y levantas la cabeza y tratas de ver hacia el futuro y no puedes ver absolutamente nada. Y ese puede ser
tu momento hoy. Qué bueno que viniste, porque en el Salmo 34 el salmista nos explica cómo salir de ese momento. El versículo clave está en el versículo 4 del Salmo 34 y dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Quiere leer ese texto conmigo? 1, 2, 3. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró. Vamos a leerlo con más ganas. 1, 2 y 3. Y Él me respondió, me libró. Quiere decir que en esa cueva, en ese momento en el cual estaba perseguido por todas partes, Él buscó al Señor y el Señor le respondió y le quitó el miedo. El miedo acerca del futuro, el temor que tenía acerca de su vida, de cuál era el siguiente capítulo para su historia. Todo desapareció porque Él buscó al Señor. Hay un primer elemento que te quiero dejar hoy, y es que te quiero recordar que Dios es conocedor del pasado y del presente. Él conoce tu pasado, Él conoce tu presente y Él conoce tu futuro. Él lo conoce, tanto que el salmista, estando en esa situación tan complicada, tan dolorosa, tan triste, sin nada de claridad acerca del futuro, mire la manera como él empieza el salmo. Él empieza diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo mis labios siempre lo alabarán. Ahora, quédense conmigo un poquito. Él dice bendeciré. Ese bendeciré quiere decir exaltaré, pondré el nombre de Dios en alto. Quiere decir, yo reconozco la grandeza de mi Dios. Y en ese momento él dice bendeciré al Señor. Y después dice en todo tiempo. Y me encanta la parte cuando dice en todo tiempo, porque quiere decir en tiempo de alegría, en tiempo de tristeza, en tiempo que no sepa qué va a pasar mañana, que no sepa cómo voy a solucionar mi situación, que no tenga ninguna claridad. Como estaba David en ese momento, él dice bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Sabe por qué él lo podía decir? Porque él tenía muy claro cuáles eran los atributos de Dios. Él tenía una claridad extraordinaria de quién era su Dios. Él sabía y tenía la esperanza que Dios no lo iba a defraudar, que ese momento que estaba viviendo era un momento temporal en su vida. Entonces él dice bendeciré a Jehová en todo tiempo. Iglesia de Cristo, si tú bendices al Señor cuando las cosas están bien, gloria a Dios. Y si bendices al Señor cuando las cosas están bien, gloria a Dios, porque estás descansando completamente en el Dios que conoce tu pasado, tu presente y al mismo tiempo tu futuro. Escuche esto. En Hebreos 4:13 dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos rendir cuentas. Él lo conoce todo. Él conoce toda nuestra vida. Él sabe qué viene mañana. Completamente todo lo sabe. A veces nosotros queremos esconder cosas. Él lo sabe todo. Dígale a su compañero: lo sabe todo. Pero con ojos así abiertos para que sepa que lo sabe todo. Lo sabe todo. Todo lo sabe. Y si Él lo sabe todo, entonces, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, Él conoce qué viene para tu vida. Él conoce qué viene para mañana. Y yo tengo que entenderlo completamente. El Salmo 139, versículo 16 nos afirman esto. Y mira lo que nos dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía ni uno solo de ellos. Quiere decir, mis días ya estaban diseñados por el Señor y el Señor ya los conocía. Él conoce los días que vienen para adelante para ti. Él los conoce claramente. Yo tengo que descansar en un Dios que conoce mi presente y conoce mi futuro. Y si yo descanso en ese Dios, entonces
en la cueva en que estés hoy, comportémonos como se comportó el rey David. ¿Y cómo se comportó el rey David? No era rey todavía, era un simple David. ¿Y cómo se comportó David en ese momento que estaba diciendo, que estaba viviendo? Él decía: bendeciré al Señor en todo tiempo. Hay alguien que tiene que bendecir al Señor en todo tiempo, y su tiempo no está muy bueno hoy. Y posiblemente tu noticia no está muy bien hoy, pero qué lindo que tengas la capacidad de decir: bendigo al Señor hoy. Está duro, pero bendigo al Señor en todo tiempo. Tengo la convicción y la seguridad de quién es mi sostén. Entonces, no solamente conoce tu futuro, tiene propósitos para tu futuro. Entonces, el salmista, metido en esa cueva, decía: bendeciré al Señor en todo tiempo, porque él sabía que Dios tenía propósitos para su futuro. El Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Yo quiero que usted piense si está viviendo los propósitos de Dios para su vida, y repite esta parte de este salmo conmigo y diga: el Señor cumplirá en mí su propósito. Los propósitos del Señor son de bendición, son de guía, son de propósitos divinos, son con la compañía de Él. Los propósitos del Señor traen realización para mi vida, me traen una vida abundante, una vida en la cual no es fácil, pero yo siento la seguridad de que estoy en el camino de Él, y eso me trae satisfacción y vida plena a pesar de estar en la cueva. Y es interesante que el salmista pudo decir: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Y cuando dice no abandones las obras de tus manos, le está diciendo el salmista: sigue trabajando conmigo. Hazme esa obra de arte que tú quieres que yo sea. Sigue trabajando, aquí estoy. Sigue trabajando conmigo. No abandones esta obra. Y de una manera maravillosa, hermosa, especial, el salmista en esa cueva podía decir: bendeciré al Señor en todo tiempo. Ahora, hay algo interesante también, y es que Dios tiene garantía para mi futuro. Garantía. Cuando usted va y compra un carro usado, usted va a comprar ese carro usado, y cuando usted le entregan su carro, ¿a usted qué le dicen? ¿Se lo venden cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y a pesar de eso usted agarra, lo prueba, me gustó, y al final, cuando ya va a pagar, usted dice: ¿y cuánto me da garantía? No, ¿cómo está? Entonces usted dice: pues me voy a comprar uno nuevo. Y entonces usted compra uno nuevo y le dan 36,000 kilómetros o millas de garantía, y a las 36,100 se le daña la batería. ¿O no? Eso es fijo. Y uno todo feliz y no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que las garantías de esta tierra son garantías no de por vida. Y usted va y compra un producto y el producto dice garantía de por vida. Y usted está feliz con ese producto porque dice garantía de por vida, y le dan un papel de garantía. Y 10 años después, cuando se le daña eso, usted va y reclama, y cuando va a reclamar ya la empresa no existe. Pero le dieron garantía de por vida. ¿Sabe? El único que puede dar garantía de por vida es nuestro Padre Celestial. Y es una garantía maravillosa, porque Él nos da garantía de su fidelidad. ¿Qué significa garantía de su fidelidad? Escuche la confianza de David en esa cueva. Hay alguien que está en una cueva hoy.
Levante su mano si estás en una cueva hoy, como estaba David. En esa cueva donde las cosas posiblemente se han desbaratado a tu lado, donde no hay ninguna claridad y donde tuviste que llegar corriendo a esa cueva. Pero estás en esa cueva y sabes que tienes un Dios presente en esa cueva. Que el Señor no te va a dejar en esa cueva. Que Él te va a sacar de ahí, porque Él sigue teniendo cosas especiales para ti. Y estando metido en la cueva, escuche lo que dice el versículo 3: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Está diciendo, en la cueva, bajo la presión, bajo la soledad, bajo el momento en que estaba viviendo David, engrandezcan al Señor. Y lo interesante es que David estaba ahí y empezaron a llegar otros, pero otros que estaban también desdichados. Empezaron a llegar otros que también estaban huyendo, otros que también estaban en situación. Es como cuando usted se une con una persona a contarle su problema y el otro le dice: no, eso no es nada, mire lo que yo estoy viviendo. Bueno, esto le pasó a David. ¿Quién le ha pasado eso? ¿Ah? Usted termina consolando al que lo iba a consolar. Bueno, así estaba David. Y le llegan otros ahí. Y lo interesante es que llegaron otros a la cueva y él dice: engrandezcan al Señor conmigo. Ahora, David no podía engrandecer al Señor. El Señor es lo suficientemente grande, absoluto. Él no lo podía engrandecer, pero él sí lo podía engrandecer en él. Quiere decir, yo iba a creer en los atributos de mi Dios, en la grandeza de mi Dios. Y en esa cueva, en ese momento tan complicado, lo mejor que podía hacer David era engrandecer al Señor en él y animar a otros a que pudieran entender las grandezas de mi Rey. Y estando ahí en ese momento tan especial, él dice con toda seguridad y con toda convicción, de una manera poderosa: engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a su nombre. Amigos, a pesar de que está dura la situación, a pesar que las sorpresas posiblemente no ha sido la que esperaba, a pesar de que hay un momento profundo de angustia, a pesar de que cuando tú estás solo y piensas profundamente, las lágrimas bajan por tus mejillas. Tú estás entrando a una cueva y en esa cueva está el Señor. Amén. Donde tú vayas, estará tu Señor. Amén. Si tú lo has puesto a Él primero, lo encontrarás a Él. Y qué bueno que puedas engrandecer al Señor en ti. Quiere decir crecer tu fe, que el Señor no te dejará en esa situación. Escuche lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Él nos da garantía. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel. Ya no puede negarse a sí mismo. Esa es la esencia. Es la esencia. Dios no cambia. Él nunca podrá hacer algo que no es. Él es fiel. Si tú eres infiel, Él no va a decir: ahora yo te voy a hacer lo mismo. Él es fiel. Esa es su esencia. El Salmo 145:13 dice: tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Fiel es el Señor. Quiere decir, la garantía de la presencia del Señor en nosotros, la garantía de sus promesas son reales. Porque van con su esencia. Ahora, tú puedes decidir a quién buscar en el momento de confusión. Posiblemente puedes ir donde un amigo. La Escritura dice: anda y busca consejo. Ten mucho cuidado donde quién vas. Pero cuando tú recibas consejo, ese consejo tiene que tener algunas características específicas. Número 1, debe honrar al Señor. Número 2, debe ir acorde a la palabra. Número 3, tiene que traerte paz. Si no,
empieza a evaluar ese consejo. Porque cuando el Señor nos da dirección, a pesar de que no sabemos del mañana, Él nos regala paz. Cuando tengo miedo, puedo confiar en Dios. Cuando tenga confusión, puedo confiar en Dios. ¿Podría ir, amigos? Sí. ¿Podría ir a una revista? Sí. ¿Puedo ir al Google? Sí. ¿Puedo ir a las redes sociales? ¿Me va a decir los 10 pasos para ser feliz? Sí. ¿Puedo ir? Pero solamente hay un Señor y hay un Dios que realmente me puede cumplir más de unas simples palabras. Y es que el Señor es completamente fiel. Él tiene una perspectiva diferente. Yo vengo de un país que está dividido por 3 cordilleras muy altas. O sea que si tú vas a viajar dentro del país, tienes que saber manejar en las altas montañas. Porque las carreteras no son muy amplias. Y si no sabes manejar en la alta montaña, vas a tener muchísimo riesgo. Porque los abismos son exageradamente fuertes. Y cuando tú vas subiendo a la montaña, tú no puedes pasar en las carreteras que no tienen doble carril. ¿Sabes por qué? Porque en la curva tú no sabes qué viene al otro lado. No tienes esa perspectiva. Tu vista nomás llega hasta cierto punto. Pero ¿sabe algo? Cuando el Señor mira nuestra vida, Él sabe que la curva que sigue es una curva complicada. Él sabe que hay un obstáculo y Él sabe darnos dirección para poder manejar los diferentes obstáculos que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No ver bajo mi perspectiva, sino descansar bajo la perspectiva de Dios, que Él tiene la capacidad de ver lo que yo no puedo ver. El enemigo va a querer aprovechar tu momento difícil para traerte desánimo. El enemigo va a querer aprovechar tu momento difícil para agotar tu fe. El enemigo va a querer quitarte la alegría. El enemigo va a querer desgastarte. El enemigo va a querer afectarte, desanimarte, decirte ya no lo harás. El Señor no está contigo. Pero tú tienes que recordar en tu cueva, porque todos pasamos por una cueva, que el Señor sigue siendo el Señor, que el Señor sigue siendo el Rey y que su amor mantiene constante para nosotros. Dios conoce tu pasado, presente y futuro. Dios tiene garantía para tu futuro y Dios es un refugio disponible para quien le busque. ¿Y sabes qué Él anhela? Él se pone feliz cuando no te puedes agarrar de nadie más. Él se pone feliz cuando muchas cosas se caen de alrededor, porque Él sabe que lo vas a buscar a Él primero. Él dice, por fin me miró. Por fin. Yo siempre he estado aquí. Contándome un hermano la historia de pareja que ya llevan 45 años, me decía, no, yo la veía por un lado, ella miraba a otros y yo siempre estaba ahí, nunca me miraba. Hasta que por fin me miró. Y mire lo bien que le ha ido. Mire lo interesante. ¿Será que nos pasa lo mismo con nuestro Dios? Tenemos nuestra mente en tantas cosas y cuando todo se cae, por fin miramos al Señor. Y el salmista, metido en esa cueva, miraba al Señor. ¿Y quiere escuchar esto? Estando en la cueva, asustado, se había hecho el loco para salvarse de un lugar, había corrido hasta encontrar ese lugar. Él declara la siguiente frase, y yo quiero que usted la guarde en su corazón para el resto de su vida. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Quiere decir, el miedo de David al mañana cayó completamente cuando él decidió buscar al Señor. Ahora, déjame detenerme en la palabra buscar al Señor. Buscar significa detener mi vida, poner todo atrás y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la Escritura dice, y todas las demás cosas vendrán por añadidura.
quiere decir, mi futuro está en las manos del Señor, mis cosas está el futuro de mis hijos. Entonces yo empiezo a descansar en la presencia del Rey porque lo puse a Él primero. Busqué al Señor. Y después ratifica algo: y Él me oyó. Si lo buscó y el Señor le oyó, quedémonos un poquito en el texto, quiere decir que lo buscó de la manera correcta. Lo buscó reconociendo quién era Él. Lo buscó mirando sus limitaciones. Lo buscó con fe. Descansó en Él. Entonces el Señor escuchó su necesidad. Y dice el versículo 5: radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. La otra versión dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. Radiantes, brillaban. ¿Por qué? Porque miraron al Señor y su rostro nunca tuvo vergüenza. Quiere decir, los que buscamos al Señor no seremos avergonzados. Estamos caminando con el Rey, con el que conoce la historia de cada uno, que decide buscarlo y ponerlo primero en su vida. Este pobre, dice el versículo 6, clamó al Señor. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Mire que me encantaría que este versículo fuera mi versículo preferido. Si tuviera un ajuste, si dijera: este pobre clamó y el Señor oyó y lo libró de todos sus problemas, sería buenísimo. Pero dice: lo libró de todas sus angustias. Quiere decir, le dejó los problemas, pero sin angustia. ¿Está conmigo? Entonces, estaban los problemas ahí y sin angustia. Usted va saliendo con toda tranquilidad y confianza de que los problemas van a estar porque estamos en un mundo caído, pero no tiene angustia porque usted sabe que el Señor acampa alrededor de los que le temen. Y si tú tienes esa claridad, entonces es mucho más importante que el Señor no te quite un problema, sino que te quite la angustia, porque la angustia te llevará a muchísimos problemas. ¿Por qué puedes enfrentar tu futuro en paz? Sea cual sea tu momento, ¿por qué lo puedes enfrentar? Y el versículo 34 dice: porque el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. La otra versión dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen, de los que le temen, y los defienden. Tú viniste hoy y tu futuro está llegando cada minuto, pero tú tienes que pararte diferente y decir: yo no estoy solo, el ángel del Señor acampa alrededor de mí. Y aparece una figura divina que es el ángel del Señor. Y los ángeles buenos cumplen asignaciones del Señor. Y esas asignaciones del Señor nos las deja ahí en Hebreos 1:14. No va a salir el texto, pero yo quiero que usted entienda qué hacen los ángeles del Señor. Dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar salvación? Entonces, hay ángeles del Señor trabajando para usted. No lo cree nadie. Hay ángeles del Señor trabajando para usted. Mejor dicho, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Ahora, no dice aquí de los que vienen a Champion Forest. Dice de los que le temen. ¿Qué significa le temen?
le temen es, reconocen su grandeza, saben que Él es el único todopoderoso Señor, se postran ante Él, reconocen su autoridad sobre su vida, entiende completamente quién es el Dios de dioses. Entonces yo le temo, yo le respeto, yo vivo para Él. Y el ángel del Señor acampa a su alrededor. Esta es la tarea para esta semana. ¿Está listo para recibirla? Versículo 8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Tarea para esta semana: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugien. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Nada les falta a los que le temen. Ten mucho cuidado que está en tus pensamientos. Mejor recuerda que el ángel del Señor acampa a tu alrededor y tiene cuidado de ti. Sea cual sea tu historia, no importa dónde hayamos caído, el ángel del Señor acampa alrededor de un hombre o una mujer que ame completamente al Rey. Y mi futuro tendrá propósito, no por mis ideas, sino por lo que Él escribió antes de que yo llegara para mí. David salió de esa cueva. No fue el fin de su historia. Y se convirtió en un gran amigo de Dios. Cometió unos errores terribles como los suyos y los míos, pero siempre reconocía la grandeza del Señor, y el Señor lo sacaba y lo levantaba, y fuera lo que pasara, él reconocía la grandeza de su Señor. Tú estás aquí en este lugar y posiblemente estás en una cueva. Es tu cueva para encontrarte con el Rey. Es tu cueva para empezar a creer y a declarar quién es el Señor. Es la cueva para empezar a engrandecer el nombre de Dios en tu vida y a empezar a enfrentar tu futuro de una manera diferente. ¿Estás listo para eso? Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.